Bienvenidas y bienvenidos al foro virtual Cómo sobrevivir la pandemia. Mi nombre es Andrea Arzabe y soy la editora en español de la Red Global de Periodismo de Investigación. La Red Global de Periodismo de Investigación es una organización internacional que apoya la capacitación y el intercambio entre periodistas en América Latina y en todo el mundo. El día de hoy arrancamos con el primer webinar de una serie de 4 denominados Charlas GIJN en el contexto de la pandemia. Les recordamos que aquellas personas que asistan a los 4 webinars estarán obteniendo un certificado de asistencia de la serie. Y bueno, hoy personalmente estoy muy emocionada porque nos acompañan 3 grandes periodistas latinoamericanas, quienes nos van a compartir sus experiencias realizando con éxito el periodismo de manera independiente. Me gustaría recordarles también a los asistentes que por favor escriban sus preguntas en el chat a lo largo de la conversación y al final tendremos un espacio para que las panelistas puedan responderlas. Ahora sí es un gusto para mí dar la palabra a Alejandra Isunza, quien será la moderadora de esta charla. Alejandra es una periodista mexicana, fundadora del grupo periodístico Dromómanos. Adelante, Ale. Hola, buenos días y muchas gracias a la Red Global de Periodismo de Investigación por hacer esta charla y por abrir este espacio en general de conversación y de debate. Realmente pues el tema de ser freelance y la pandemia es algo que nos está tocando a muchísima gente porque pues cada vez somos más freelance, ¿no? Cada vez los medios necesitan más subcontratar servicios para lograr hacer contenidos. Entonces pues es súper interesante que decidan abrir con este tema. Y bueno, pues tienen a 2 grandes periodistas con las que voy a hablar hoy, que tengo el placer de hablar, que son Andrea López Cruzado y Mirelis Morales. Andrea tiene 20 años de carrera, es una inmigrante peruana en Estados Unidos, ha trabajado en medios como The Wall Street Journal y Bloomberg News, y más recientemente como editora en Latino USA. Es verificadora de datos y hechos para Telemundo Noticias, Radio Ambulante, El Hilo, This American Life, Columbia Journalism Review y Vox Media. Y Mirelis Morales Tobar es periodista venezolana radicada en Lima, cubre temas de migración y salud pública. Sus trabajos han sido publicados en El Comercio, en Univisión, BBC Mundo, El Tiempo y Proyecto Migra Venezuela. Es licenciada de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Además de que tiene un diplomado en Psicología Positiva de la Universidad Metropolitana. Bueno, pues muchas gracias por participar en el panel a las 2. Sí, yo quisiera abrir un poco antes de meternos en tema pandemia y demás. Creo que uno de los temas más interesantes que llaman la atención en general es ¿por qué somos freelance? ¿Es una elección de libertad o es una necesidad de la industria que nos ha puesto ahí, ¿no? Si quieres, Mirelis, contarnos un poco tú por qué empezaste este camino y en este momento y por qué has hecho tu carrera construida así. Bueno, yo creo que termina siendo un accidente, ¿no? Porque hay muchas circunstancias que te llevan a ser freelance. En un momento, hace ya más de 10 años, que fue como mi primer intento de ser freelance, fue a raíz de un despido de un diario. Y ese momento para todos nos trastoca porque ahí es donde aprendes de que uno es periodista porque es periodista y no porque trabaja en un medio. Y allí comencé a trabajar en un blog personal que, bueno, que se convirtió en mi medio, ¿no? Por decirlo. Y luego yo soy una emigrante testaruda, luego de emigrar una vez a Colombia y luego a Perú, mi primera temporada, y regresar a Venezuela, pues fue como la primera opción de dedicarme a seguir haciendo periodismo y bueno, desde entonces ya tengo 6 años como freelance y bueno, la verdad que fue una cosa por accidente, pero al final se ha convertido, yo digo que en un estilo de vida. Andrea, tú, en tu caso, ¿cómo empezaste? ¿Por qué decidiste hacerte freelance? En mi caso fue definitivamente la necesidad. Perdí un trabajo de más de 11 años que mantuve con Dow Jones, que es la empresa madre de Wall Street Journal, y entonces me quedé sin esa seguridad laboral, sin los beneficios, sin las vacaciones pagadas,
y todo lo que conlleva un trabajo de tiempo completo. Y fue así que empecé a trabajar independientemente, y mi primera gran oportunidad con ese tipo de trabajo fue con Radio Ambulante, que también me permitió diversificarme, ya no solamente ser editora o reportera, sino también ser verificadora de datos. Y fue con ellos que aprendí esa parte del proceso editorial, y que hasta el día de hoy me ha ayudado muchísimo para conseguir otros trabajos también como independiente. Y las dos, ¿cómo sienten, digamos, que ha afectado? O sea, este es un momento, bueno, yo en general siempre digo que nuestra industria es una industria en constante crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, yo empecé como freelance en 2009, estamos en 2011 y digo en 2020, 11 años después, y estamos en otra crisis, ¿no? Y en 2030 habrá una nueva crisis y constantemente tenemos que estarnos reinventando y buscando la forma de diversificarnos y sobrevivir más. En su caso, digamos, esta pandemia en particular, ¿qué les ha traído? ¿Cómo se han sentido? ¿Sienten que, por un lado, creo que hay más campo de trabajo para algunos, para otros está peor? ¿Cómo lo sientes, Mirelis? Bueno, para mí fue particularmente... aquí está. Bueno, la pandemia definitivamente trastocó mi dinámica, no solamente en cuanto a las colaboraciones, porque pues los medios empezaron a reducir los presupuestos para los colaboradores, plantearme y reinventarme en muchas áreas. Creo que se congeló un poco. Justo escuchaba esa parte, has tenido que replantear y reinventar en muchas áreas. ¿Cómo sería exactamente eso? ¿Cómo uno se replantea y vuelve a empezar? ¿O empieza, digamos, con algo que no había conocido? Bueno, en mi caso, por ejemplo, tuve que, de alguna forma, comenzar a hacer... me dediqué a crear un taller de redacción, y eso de alguna forma terminó siendo un emprendimiento para esta época. Y también pues tuve que reducir mi carga de trabajo y dedicarme a escribir proyectos más pequeños. Y otra opción fue pues hacer proyectos, dedicarme a hacer proyectos financiados por organizaciones, por la Fundación Gabo, por ejemplo. Esa ha sido otra forma, porque como ya el tema de las colaboraciones constantes, mensuales, ya no se están dando, pues entonces lo que hice fue tomar estos financiamientos y hacer proyectos más a largo plazo, y que además yo pudiera, con mi dinámica de madre, pues hacerlo en un tiempo mucho más prolongado que lo que sería... Sí, no sé si está yendo para todos un poquito retrasado. A mí Mirelis me llega con un poquito de retraso, pero me parece súper interesante esta parte de como freelance también tener que emprender, ¿no? O sea, ahora poner un taller de redacción, convertirte en un emprendimiento en ti, tú mismo, tu nombre, ¿no? Se convierte en una marca en la cual tienes que diversificarlo de otra forma. Andrea, en tu caso, ¿cómo ha sido? Justo hablábamos previamente, y en Estados Unidos, digamos, también ha sido otra realidad, estás en elecciones. ¿Cómo ha sido para ti todo el proyecto personal, digamos? Para mí la pandemia ha sido bastante beneficiosa en términos laborales, la verdad. Por un lado, me he mantenido bastante ocupada con muchísimo trabajo. Yo escuchaba muy al principio de la pandemia cuando, por ejemplo, mis familiares en Perú me contaban que no podían salir de casa, escuchaba testimonios de gente que estaba comprando rompecabezas de 1000 piezas para armar, o desempolvando álbumes de fotos. En mi caso no he tenido respiro, he tenido bastante trabajo, y creo que también un factor ha sido el tema de las elecciones, que estamos en un año electoral en Estados Unidos. Si bien, por ejemplo, yo solía hacer frecuentemente verificaciones de datos para un medio que se dedica a la industria de los restaurantes,
ellos, por ejemplo, dejaron de pedirme verificaciones, pero sin embargo aparecieron otros proyectos ligados a las elecciones que sí me han dado trabajo, ¿no? Como por ejemplo con Telemundo, que estoy haciendo verificaciones de datos ligados al tema de las elecciones, de Trump, de Biden, y cubriendo los debates, haciendo verificaciones en tiempo real, y también con ProPublica, que estoy colaborando con ellos como identificando problemas que existen a la hora de votar. Así que estoy con ellos todo este mes hasta el día de las elecciones. Entonces, por ese lado ha sido beneficioso. Las dos colaboran con medios internacionales en gran parte. Esto porque, o sea, en mi caso yo también. Esto porque es, digamos, o sea, es porque los medios regionales pagan mucho menos, es porque por prestigio, y cómo por otro lado también se llega a eso. Creo que es una duda que muchísimos de los periodistas más jóvenes pues soñarán con publicar con Times o con, ¿no? O sea, como empezamos, ¿cómo se llega a esto? Mirelis, en tu caso, ¿tú cómo empezaste a colaborar, por ejemplo, con BBC Mundo? ¿Cómo has logrado diversificarte de esa manera? Bueno, yo creo que en ese caso ha ayudado mucho la red de periodistas que uno va construyendo, ya sea a través de los talleres de la Fundación Gabo, cualquier otra de las... Yo soy becaria de Iberis, o la Fundación Balboa, como se llamaba en un comienzo. Entonces, esa red te permite de alguna forma pues ampliar tus horizontes, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar como periodista del diario El Tiempo de Colombia, y a partir de allí, además ya la beca Balboa me permitió trabajar en el ABC de España. De ahí vine al Tiempo de Colombia, que fue una oportunidad que encontré por Twitter. O sea, no es una cosa, o sea, fue una oferta que vi por Twitter y yo postulé mi currículum, me postulé al cargo, quedé. A raíz de allí conocí a otros periodistas que me dieron oportunidades. De allí llegué al diario El Comercio a trabajar en un área completamente diferente. Y como yo quería trabajar en el diario, pues estuve unos 6 meses, 8 meses haciendo entrevistas para el diario El Comercio. Yo trabajaba para las revistas y fue un trabajo que hice gratis. O sea, yo no cobré por ese trabajo porque de alguna forma dificultaba el tema de los presupuestos. Entonces, yo lo hice con la intención de que la gente del periódico viera mi trabajo. Entonces, de allí, eso me permitió, cuando regresé a Venezuela, ser colaboradora del diario El Comercio por varios años, y por eso ha sido como una cadena en la que, bueno, tú vas viendo oportunidades, y de alguna forma, obviamente, el escribir en diarios internacionales lo haces muchas veces por prestigio. Además es una oportunidad para aprender, es una gran oportunidad para aprender. O sea, esta colaboración, la colaboración con BBC Mundo, bueno, ha sido una como de las colaboraciones más exigentes que he tenido, ¿no? O sea, la gente cree que, bueno, uno tiene 20 años de experiencia, pero bueno, igualmente hay editores que o sea, te hacen devolver el texto, que te exige, porque además sabe que tú puedes dar un poco más. O sea, que de verdad que eso me ha ayudado mucho. Igualmente, Univisión, ¿no? Comencé con las colaboraciones haciendo Ciudad, en City Lab, que era un proyecto de Univisión, y luego de allí, pues yo le propuse a un editor otro tema, o sea, y allí fue escalando a hacer otras ediciones, ¿no? Creo que esto que mencionas, como una cosa te lleva a otra, ¿no? O sea, un contacto Yo soy de las que cree que un buen trabajo siempre te genera otro buen trabajo. O sea, esa ansiedad que de pronto tenemos de, bueno,
pero si tú cumples, si tú eres puntual en tu entrega, eres responsable, y si lo que prometes lo cumples, o sea, esa promesa que le hiciste al editor la cumples, entregas tus textos pulcros, o sea, no le generas un problema al editor cuando entregas un texto, eso te abre otras puertas o te garantizas otras colaboraciones. Obviamente eso es una presión, nosotros tenemos una presión mucho más grande que la que tiene un redactor porque nosotros queremos que esa colaboración se mantenga. Entonces, eso te genera mucha presión cada vez que tú tienes, porque tienes que entregar un texto con el doble de calidad, ¿no? O sea, que no haya objeciones por ningún tipo y eso genera mucho estrés. Claro. Sí, nosotros solemos decir mucho como que hay dos tipos de freelance, ¿no? Los que generan problemas y los que generan soluciones. En tu caso, Andrea, ¿cómo te has abierto estas puertas en estos medios? ¿Cómo has hecho? O sea, porque has publicado, digamos, en el sueño de muchísima gente, ¿no? ProPublica, o sea, has estado en lugares realmente, pues, con los que todos soñamos. ¿Cómo hiciste y cómo has mantenido esa relación con tus colaboradores? Sí, colaboraciones. Lo que dice Mirelis es muy cierto. Ya cuando uno se convierte en periodista independiente, ya no tienes el respaldo de una compañía detrás de ti. Eres tú el mejor vocero de ti mismo, eres tú el mejor promotor de ti mismo y solamente es tu trabajo el que habla por ti. Entonces, mientras uno mantenga una calidad de trabajo alta, creo que eso es lo que te ayuda a conseguir más trabajos. En mi caso ha sido totalmente una cadena. Fui haciendo verificaciones de datos con Radio Ambulante y luego, por ejemplo, un editor de Eater.com, que es parte de la familia de Vox Media, me contactó para ver si podía hacer un trabajo de verificación de datos para un paquete de historias que iban a publicar sobre restaurantes mexicanos en Estados Unidos. Y ahí también hago el paréntesis de que me ayuda mucho el ser bilingüe, ser completamente bilingüe, porque necesitaban a alguien que pudiera hacer, que supiera hablar español. Entonces, hice el trabajo con ellos y parece que a él le caí muy bien, le gustó mi trabajo y él luego me recomendó para hacer una verificación de datos en Columbia Journalism Review, que es la revista de la Universidad de Colombia, de la maestría de periodismo que es tan respetada, porque necesitaban a alguien también que supiera hablar español. Y ya me quedé con ellos. Con Columbia estoy ya desde hace 2 años verificando notas para su revista, para cada edición. Y así ha sido una cadena total. Y luego con Radio Ambulante también tiene mucho peso, es muy respetado. Entonces estuve con ellos, con El Hilo, que es el nuevo podcast de noticias. Y de ahí es ahora que pasé también a ser editora de Latino USA, ¿no? Entonces también es un poco lo que decía Mireles también del diversificarse, poder hacer más de una cosa, eso también te ayuda muchísimo. Sí, y creo que también algo que has sabido, o sea, que dijiste ahora y que es muy clave, es aprovechaste el ser bilingüe, por ejemplo, ¿no? O sea, que eso creo que ver las capacidades que tiene cada uno, ¿no? O sea, si hablas francés, o sea, si eres buenísimo en datos, o sea, como aprovechar, digamos, esas skills que no todo el mundo tiene, ¿no? Y empezarte a vender de esa manera, porque creo que eso es también algo que va a consolidar tu carrera y que te va a dar una expertise diferente que mucha gente no tiene, ¿no? Porque finalmente, pues al ser freelance estás compitiendo pues contra miles, ¿no? Todo el mundo quiere publicar en esos mismos lugares y no puedes evitar que estás compitiendo. Voy a adelantarme solo una pregunta que me parece importante. Aquí alguien pregunta, ¿qué es verificar? Andrea, no sé, yo creo que hay gente que tal vez, como vamos a seguir hablando del tema, tal vez no esté muy claro el término de lo que es la verificación de datos, porque en América Latina no existe tanto esa figura, entonces sería muy buena dejarla clara desde ahora. Sí, en América Latina sé que esta práctica no se usa mucho, pero la verificación de datos es asegurarse de lo que lo que un medio va a publicar, sea un medio escrito, un artículo, o sea, en el caso de los podcasts, una historia en audio, asegurarnos de que lo que vamos a publicar sea verdadero, que cada
cada hecho que estemos compartiendo sea real, que hayamos verificado, que sea verdadero, que las citas de las personas sean en realidad lo que le dijeron al reportero o lo que le dijeron al productor, que los nombres estén correctos, que las fechas estén correctas, que los números estén correctos, que las descripciones de los lugares sean reales, todo lo que uno vaya a escuchar o leer que esté apegado a la verdad. Ese es el trabajo del verificador de datos. Sí, sí, desgraciadamente en América Latina no es algo que exista tanto, ¿no? O sea, creo que hay muy pocos medios que lo llegan a hacer, pero es una tarea interesante y clave también para garantizar el periodismo de calidad. O sea, creo que como freelance también es algo que nosotros mismos a veces tenemos que hacer con nuestro propio trabajo, una triple verificación porque nadie más lo va a hacer, ¿no? Creo que otro tema polémico o en el que todo mundo quiere un poco saber es cómo se pone precio a nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo se pone precio y cómo garantizamos que nos paguen? Porque ya lo hemos dicho, no tenemos alguien que nos respalde, no tenemos una empresa detrás, entonces es nosotros contra el mundo. ¿Cómo has hecho tú, Mirelis? ¿Y cómo sabes, digamos, quién paga bien, quién paga mal, cuando te ofrecen algo, en base a qué decides si vale la pena? Bueno, allí hay varios temas, ¿no? Hay medios que ya tienen fijado su tarifa, ¿ok? Y bueno, ya ahí corresponde a ti como freelance aceptarla o no. En ese caso, yo lo que hago cuando me toca, quiero proponer a un medio en el que nunca he escrito, que no conozco cómo es su dinámica de pago, y de pronto si te da un poco de vergüenza preguntarle directamente al editor, pues contacto a alguno de los compañeros que hayan escrito en ese medio. A mí me parece clave saber cómo un poco la reputación de ese medio en cuanto cuánto paga, en cuánto tiempo paga, o sea, porque hay medios que pueden ser 30 días, pero puede ser 60 días. Entonces, ya, por ejemplo, en mi caso, yo no acepto colaboraciones que estén, o sea, que quieran pagar más de 60 días. Hay medios que pretenden pagar $30 una nota, o sea, o sea, yo respeto quien decide aceptarlo, pero siento que al final, de alguna forma, afectas el trabajo de los demás, porque empiezas a bajar el estándar de los precios, si se quiere. Hay otra modalidad que es cuando trabajas proyectos más largos o cuando pones precio a otras de las labores que realizas, porque yo creo que es clave para un freelance diversificarse. No puedes solamente dedicarte a hacer textos. Tienes que, justamente lo que tú comentabas, conocer cuáles son tus habilidades y aprovecharlas para hacer otras cosas. Por ejemplo, yo descubrí que soy buena productora, o sea, que soy muy planificada y todo eso, y empecé a ser fixer, pues. Entonces, en esos casos, sí coloco un poco, comienzas a colocar la tarifa en función, por ejemplo, para mí un estándar es que permita cubrir la renta, ¿no? Entonces, no hago un trabajo que no me permita cubrir la renta. Entonces, cada quien maneja esos estándares en función de sus propios niveles de gasto. Pero sí es clave conocer con otros periodistas antes de proponer cómo es el manejo de la oferta en ese medio, y lo más difícil siempre es cobrar, porque eso genera mucho desgaste. A veces puedes estar detrás de una factura 2, 3 meses. Entonces, por eso es importante como saber cuál es la reputación del medio para no estar en un desgaste 6 meses por un cheque, ¿no? O sea, tú ya descartas un medio que te va a pagar en 6 meses o que sabes que no paga, simplemente ya no colaboras con él. Sí, o sea, porque creo que si nosotros cumplimos, además o sea, si entregamos a la fecha, si entregamos un buen texto, un texto de calidad, si estamos cumpliendo con con todos esos requisitos, creo que es parte de exigir respeto por nuestro propio trabajo, que nos paguen cuando nosotros, o sea, en un lapso razonable, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber un tema de dar, o sea, dando y dando, ¿no? O sea, si yo estoy entregándote un texto de calidad,
para aligerar tu trabajo, también tienes que ayudarme a aligerar mi trabajo también, ¿no? Andrea, en tu caso, ¿cómo ha sido todo el tema económico? ¿Vale la pena ser freelance o realmente es más martirio que otra cosa? Sí, o sea, vale la pena en el sentido de que uno decide con quién trabajar y los tiempos, pero justamente por el hecho de que ya no estás en un puesto de trabajo que te exige 40 horas a la semana, entonces muchas veces tú mismo te autoimpones más trabajo del que de repente deberías aceptar. En mi caso, ese más bien ese es el problema, ¿no? Que gracias a Dios me llega muchísimo trabajo. No he aprendido del todo a decir que no siempre, sino aceptar y aceptar y aceptar trabajo. Y llega un momento en que trabajas 14 horas al día, ¿no? Porque has aceptado tantas comisiones que entonces pues tienes que repartirte para poder cumplir con todas y empiezas a trabajar desde muy temprano hasta muy tarde en la noche, a trabajar los fines de semana, no tienes una hora de almuerzo, no tienes una hora de cena, entonces ese es el problema, ¿no? En cuanto a pago, en tiempo, en cuanto a pagos, gracias a Dios yo trabajo con muchas empresas en Estados Unidos, entonces que están acostumbradas a pagar puntual, no tengo problema con ello, pero sí en América Latina sí otra realidad. Hace poco colaboré con un medio en América Latina y tengo varios meses esperando el pago aún de esa colaboración, algo que no me pasa con los medios en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. No, tal vez no ahora, pero yo creo que también debe de hacerse una red de periodistas en la cual denunciemos ese tipo de cosas de los medios, digamos, ¿no? En Estados Unidos existe Study Hall, que me gusta mucho, que es una red de editores y de freelance que van contando pues lo que les pasa, ¿no? Entonces, si un medio te hace algo, ¿no? O sea, o no el medio no me paga, o me robaron mi idea, o cosas así, la gente se lo cuenta entre sí, como para crear una comunidad que exija más, ¿no? Porque también creo que, digamos, en América Latina, que hasta hace 8 años, diría, todavía casi no había freelance, ¿no? O sea, yo creo que de unos 5 años para acá ya es algo muchísimo más común y va a seguir creciendo porque, pues, o sea, el modelo de los medios está cambiando. Creo que es muy importante nosotros ponernos serios con nuestro trabajo y cómo queremos que sea como freelance también, ¿no? O sea, no siempre estar a merced de lo que los medios nos van a dar. Entonces también decir, oye, mira, yo tuve una mala experiencia con este medio, o hay que hablar con el editor porque no puede ser así, o sea, ese tipo de cosas pues van a ir cambiando la cultura laboral, ¿no? Que creo que eso es importante. Alguien preguntaba también como si se puede ser freelance, si se puede vivir hoy de ser freelance. Yo creo que ustedes dos son claro ejemplo de que sí, y de que se puede vivir bien y que puedes construir una gran trayectoria por ti mismo, ¿no? O sea, creo que justo ya no es como en los viejos tiempos de, ay, soy el periodista del país, y entonces eso es lo que te destacaba tu trabajo, ¿no? Ser la marca detrás de ti. O sea, creo que ahora estamos en un momento en que la marca eres tú mismo y que es interesante cómo está cambiando, y creo que también hay mucho lujo, hay mucha tiempo como pues para escoger los temas, para justo valorar nuestra pasión, ¿no? O sea, como casi todos los que somos periodistas nos mueve la pasión, no nos mueve otra cosa. Entonces, en tu caso, Mirelis, por ejemplo, ahorita, ¿qué temas o qué te está moviendo, digamos, qué es lo que quieres hacer de tu carrera y qué has ganado con esta libertad? Bueno, yo de un tiempo para acá yo he estado trabajando el tema de migración, porque bueno, de alguna forma me siento llamada a darle voz a mi propia comunidad. Yo siento que es un compromiso que tengo con ellos, y el freelance me ha permitido justamente eso, ¿no? O sea, poder enfocarme a trabajar ese tema y como te digo, de alguna forma especializarme. He podido trabajar en proyectos transfronterizos como fue Venezuela La Fuga, otro proyecto que fue Venezuela, un país en busca de alivio, de Salud con Lupa. Entonces,
un poco en función de seguir escribiendo ese tema y de sentir que ese era mi compromiso. Por ejemplo, en un momento decidí escribirle por iniciativa, o sea, a la gente de Proyecto Migra Venezuela de la revista Semana, y bueno, seguir en ese interés, ¿no? Entonces, yo creo que la libertad que te da el freelance de poder escribir temas que a ti te gustan, que te interesan, que te mueven, y no temas que te imponen, yo digo que eso más que un privilegio es una bendición, ¿no? Que tú puedas tener esa oportunidad de seguir indagando en temas que te inquietan, ¿no? Ahora, obviamente, con el tema de la pandemia, es otro el enfoque que se le está dando, y ahora yo me estoy formando en temas ambientales también, aprendiendo más también de temas científicos, que creo que hacia allá es donde va a ir todo el tema del periodismo, y creo que, bueno, eso nos exige seguir formándonos, y eso también es uno de los beneficios del freelance, ¿no? El tener la oportunidad de reservar parte de tu día para formarte en algo que te interesa sin tenerle que pedirle permiso a alguien o justificar tu ausencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una ventaja de este oficio. Que en tu caso, además, siendo mamá, digamos, el reto, ¿cómo ha sido? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha sido igual? Mucho, ha cambiado mucho. O sea, no solamente es el tema de la pandemia, ¿no? Sino que yo en un momento decidí aceptar un trabajo fijo durante ese tiempo de pandemia, y no, o sea, me resultó muy complicado porque de alguna forma prácticamente abandoné a mi hijo a dedicarse a ver videos, ¿no? Y llegó un momento que dije, no puedo seguir así. Además, yo estaba colaborando con otros medios, entonces yo escribía en la noche cuando él se dormía, entonces de 8 hasta las 3 de la mañana podía estar trabajando, entonces me acostaba, me paraba a las 5, volvía a escribir. Entonces llegó un momento que yo dije, esto no es sano, me voy a enfermar, y entonces ahí, o sea, ¿con quién se va a quedar, quién se va a quedar con Andrés? ¿Quién va a cuidar de mí? Porque estamos acá, entonces cambió muchísimo. O sea, el tema de ser, el tema de ser freelance, siendo mamá, es muy distinto, es muy exigente, y yo creo que esta pandemia me obligó de alguna forma a hacer una pausa a mi trabajo de freelance, de seguir de escribir con más frecuencia. Me costó mucho aceptarlo, hasta un momento que me sentí llegó a sentirme un poco frustrada porque no podía hacer lo que quería, y me acuerdo de una amiga que me dijo, esta pausa no te hace menos periodista, ¿no? Y le agradezco muchísimo a ella esa frase, porque de alguna forma nosotros estamos acostumbrados a una dinámica de trabajo, y bueno, al final terminamos siendo muy, muy workaholic, ¿no? Entonces el tomarme esta pausa y escribir a otro ritmo, pues ha sido también un aprendizaje de esta pandemia. Sí, creo que eso que mencionas, el tema de salud mental, ¿no? Que es algo que ha empezado también ahora con la pandemia, o sea, que siempre ha existido, pero que con la pandemia se ha agudizado y que apenas estamos empezando a hablar, ¿no? Tú, Andrea, también mencionabas que has tenido, o sea, que has estado aprendiendo a decir no, porque justo te has saturado tanto de trabajo que me imagino que también te ha causado un estrés duro, ¿no? Para mantener... pues para cumplir con todos, porque finalmente el cumplir, ¿no? El hacerlo bien es como el objetivo que tenemos todos como freelance. ¿Qué otros retos has sentido, no sé si agudizados con la pandemia o en general a lo largo de tu carrera, y cómo has logrado vencerlos? Sí, definitivamente el hecho que te comentaba antes de que ya no tienes una estructura, entonces pues o tú te haces bien o tú te haces daño, ¿no? Porque si es que empiezas a aceptar muchos trabajos, o sea, por ejemplo, no sé, de repente algunas personas que ven a los freelancers de afuera pueden pensar que nosotros
pues decidimos con quién colaborar, decidimos qué hacer, tenemos más libertad de trabajo, no tenemos un jefe, entre comillas, pero también están los retos de que uno mismo se impone, de cumplir con muchos trabajos a la vez. Y en mi caso, pues el problema ha sido no saber decir que no, el problema es aceptar muchas cosas al mismo tiempo. Pero, y por ejemplo, mi novio me bromea mucho cuando le cuento de que alguien me está buscando para hacer un trabajo y él me dice, entonces tú estás pensando de repente, ok, si hoy día no como y si mañana almuerzo a las 5 en lugar de las 2 de la tarde, entonces de repente sí lo puedo hacer. Entonces siempre como que estoy yo tratando de retarme un poco más, de hacer algo, de hacer algo más. Y es porque tengo la bendición de que me llegan también trabajos de medios con los que quiero colaborar. Por ejemplo, no, ahora estoy con Telemundo, con ProPublica, con el trabajo en Latino USA, con Colombia Journalism Review, y son medios a los que no les quiero decir que no, porque sé que aportan a mi carrera, aportan a mi currículum. Entonces, es tratar de sacar el tiempo de donde que no tengo para poder cumplir con todos. Y hasta ahora, gracias a Dios, lo estoy haciendo bien. Pero creo que el tener a alguien que te cuida, el conversar con alguien que conoce lo que haces tu día a día y que te dice, oye, no, ¿sabes qué? No, di que no porque después vas a quedar mal, aprende o no o te vas a enfermar. Eso ayuda muchísimo, ¿no? El poder tener el apoyo de alguien que te cuide y que te diga, no, esto ya es demasiado, ¿no? Tienes que tener tiempo para ti también. Porque puedes darte un día, o sea, hay días que yo no salgo de casa, ¿no? O sea, estoy todo el día trabajando y no he puesto un pie en la calle, no, o sea, en ningún momento, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Saber cuidarte a ti mismo. Claro. Y otra cosa que creo que sobre todo a quien empieza le importa mucho es cómo se hace un pitch, cómo llegas a los medios, cómo haces que te conozcan. O sea, creo que esa parte con el tiempo se vuelve más fácil, pero a la vez siempre sigue siendo, ¿no? Una relación de seducción nueva, ¿no? Porque siempre son clientes nuevos también. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuáles son sus trucos para pitchar, digamos? Mirelis. Bueno, yo creo que yo tengo una relación amor-odio con el tema del pitch porque eso, o sea, nunca terminas de dominarlo. O sea, cuando sientes que ya lo conseguiste, no, todavía proponer a un medio nuevo tiene otra dinámica, ¿no? Entonces, cuando de pronto ya conoces a tu editor y él conoce tu trabajo, se vuelve muy sencillo porque no tienes que, ¿cómo se llama? Incluso muchas veces hasta por WhatsApp puedes comentarle libremente cuál es la idea y ya te la acepta y haces tu propuesta, ¿no? Cuando ya tienes una relación de mucho tiempo con tu editor. Pero cuando tienes que hacer una propuesta a un medio nuevo, pues amerita mucha investigación previa, hacer entrevistas antes de entregar esa propuesta, para que sea lo suficientemente sólida y pues no tengan cómo refutarla, que tú puedas colocar cuáles son las fuentes con las que vas a trabajar. Por supuesto que eso amerita saber si el medio ha escrito sobre ese tema, si el medio trabaja ese enfoque que tú estás haciendo, ¿no? Porque allí es que comienzan los errores, cuando escribimos una propuesta que no corresponde con los temas que aborda el medio, no corresponde con sus enfoques. Entonces hay que averiguarnos, hay que estudiar muy bien el medio y así también hay que abordar los temas que ellos han hecho, hacer una investigación. Entonces, Andrea, no sé cuáles son los trucos que utiliza. Yo, por ejemplo, bueno, a mí me llega muchísimo trabajo como verificación de datos, entonces no tengo que proponer ahí una historia, pero lo que me ha servido en el pasado cuando he hecho colaboraciones como redactora, como reportera, ha sido siempre proponer un tema del cual que me apasione muchísimo, ¿no? Algo, por ejemplo, recuerdo haber propuesto perfiles sobre Sarah Sanders, la ex secretaria de
Donald Trump, y también de Stephen Miller, ¿no? La cabeza detrás de todas las políticas inmigratorias en Estados Unidos durante el gobierno. Entonces, el haber tenido como que mucho interés de explorar quiénes eran estos personajes, el haber querido exponer cómo es que trabajan, cómo es que piensan, por qué son tan influyentes en el gobierno de Trump, eso me ayudó a poder vender esas ideas. Entonces, creo que cuando a uno le interesa muchísimo un tema, vas a poder transmitir ese interés y vas a poder transmitir la relevancia de ese tema o de ese personaje, de esa tendencia que quieres desarrollar en una nota. Así que creo que eso ayuda muchísimo. Sí, Yo creo que en so- ese caso también es un tema de resistencia, digo yo, de persistir, ¿no? Porque para obtener un sí a veces obtienes muchos no. Y a veces, bueno, obviamente hay momentos que te puedes decaer, ¿no? A decir, bueno, ¿qué pasa? Porque no recibo respuesta, te da una ansiedad de, bueno, he tocado cinco o seis puertas y no ha salido ninguno. Entonces, bueno, la verdad que el trabajo freelance es así, muchas veces tienes que tocar muchas puertas, recibir muchos no, pero yo creo que el ser persistente te va a llevar a un sí en algún momento. Y aquí insistiendo sobre todo porque creo que de verdad los jóvenes es algo como que tienen un vértigo al principio, ¿no? De cómo empezar, de cómo, si no has escrito, si no te conocen, o sea, cómo convencer a la gente de que tú vas a ser bueno cuando todavía no tienes nada, digamos. ¿Cómo te acercas a un editor que realmente no sabe nada de ti? Yo creo que allí es clave siempre tener un blog, algo donde nosotros podamos mostrar nuestro trabajo, ¿no? En mi caso, ya tengo años en esto, yo tengo un portafolio en el donde coloco mis artículos, y eso es como mi carta de presentación al momento de yo acercarme a un editor, pues, ¿no? Pero yo creo que es importante tener un portafolio, tener un blog bien actualizado con alguno de estos textos. Y es clave que ese primer correo que tú envíes, por supuesto, esté muy bien escrito, no tenga errores ortográficos, o sea, porque ese primer contacto con el editor habla mucho. Entonces, es importante que pues, de alguna manera sea muy bien, estemos muy bien presentados, nos presentemos bien en ese primer contacto, ¿no? ¿Tú, Andrea, cómo has hecho? Sobre todo, que creo que también las dos, otro tema que tienen, es que las dos son inmigrantes, ¿no? Las dos han ido a otros países donde no las conocían, donde han tenido como que empezar otra vez, ¿no? No sé si incluso ahora ya las conozcan más fuera de su país que en su país, o si sea un balance, ¿no? Eso suele pasar también. ¿Cómo ha sido ese pues, cavar de cero? Pues en mi caso yo recuerdo que cuando yo fui muchos años colaboradora del diario El Comercio de Perú, que es mi país natal, y me acuerdo que mi primer contacto lo hice cuando aún estaba trabajando para el Wall Street Journal, y El Comercio era uno de los socios del journal en América Latina, y entonces me presenté con ese respaldo, pero la primera nota la escribí sin que me pagaran, ¿no? Porque yo lo que quería era demostrarles cómo yo podía escribir, cómo podía reportar, cómo podía armar una historia, y entonces se las mandé, y me acuerdo que ni siquiera la utilizaron porque ya había otra persona trabajando en esa nota, pero les gustó tanto que entonces luego me pidieron trabajos, ¿no? Entonces fue así, a veces uno tiene que empezar simplemente demostrando qué es lo que puedes hacer y dando tu trabajo, y si es que les gusta, entonces ya empezar a colaborar de una manera más oficial con una retribución acorde a tu trabajo, ¿no? No estoy abogando de que uno trabaje de gratis, pero si es que de repente es tu primer intento, quieres simplemente demostrar lo que tú eres capaz de hacer, puede valer la pena y vale la pena. Por ejemplo, yo ahora, como un par de años,
empecé a trabajar como investigadora para un proyecto en la Universidad de CUNY de Nueva York, y el pago no era mucho, pero yo decía, o sea, a mí me conviene hacer este proyecto porque me gusta, es interesante, era crear toda una base de datos de dónde estaban ubicados los medios que servían a los latinos en Estados Unidos. Entonces el proyecto me parecía súper interesante y lo íbamos a exponer en una conferencia, entonces dije, no, yo igual, aunque no me estén pagando mucho, lo quiero hacer. Y a raíz de eso, ahora soy maestra de investigación en la escuela de maestría de periodismo de la universidad. Entonces, a veces una cosa que puede parecer poco, o sea, tienes que tener de repente esa visión de que eso después te puede dar algo mucho mejor. Y en mi caso resultó en un puesto, en una clase en la universidad, ¿no? Oh, muchas felicidades, qué bien. Sí, creo que como hemos estado repitiendo a lo largo del webinar, o sea, nunca hay que olvidar que una puerta te va, o sea, te va a abrir otra, ¿no? O sea, eso creo que es muy, muy importante, cómo uno se presenta, ¿no? O sea, que la importancia de las primeras impresiones realmente en el trabajo creo que vale mucho, y cumplir esas promesas, ¿no? O sea, una vez que ya te abrieron la puerta, cumple tu promesa, hazlo mejor y las cosas se van a seguir dando. ¿Qué consejos en general les dan a jóvenes periodistas? Que siendo que en el panel, insisto mucho con eso porque, digamos, llegar a donde ustedes han llegado es después de muchos años, ¿no? Entonces sí es importante la parte de, pues, de jóvenes que quieren empezar, que la industria se está transformando en esto, entonces si ustedes vieran hacia sí mismas atrás, ¿qué hubieran hecho diferente y cómo creen que puedan ayudar a jóvenes ahora? Mirelis, voy una y una porque... Bueno, yo creo que ahorita hay muchísimas oportunidades. Por ejemplo, está esta de distintas latitudes, que es una red para jóvenes periodistas. Yo soy de las que recomiendo el crear red, ¿no? O sea, de alguna forma, el unirte a otros periodistas y un poco colaborar con ellos, o sea, porque siempre, por ejemplo, esta red que yo creé con los Balboa me permitió siempre apoyarlos en algún trabajo, a darle algún teléfono. Allí fue que surgió mi primer fixer. Allí fue la oportunidad que me salió para trabajar en el diario El Comercio, participar en las becas de las fundaciones. Eso también te permite acercarte de pronto a gente valiosa y mostrarle tu trabajo. Allí siempre salen oportunidades. Yo digo que no tener pena, ¿no? De acercarte en algunas ponencias, en algunas ferias, a estos grandes periodistas y bueno, conversar con ellos de tus inquietudes, de los temas que a ti te interesan. Yo creo que eso forma parte de hacer lobby, ¿no? De mostrar nuestro trabajo. Nosotros, al final, el único patrimonio que tiene un freelancer, un periodista, es su nombre. Entonces, y nosotros nos toca, de alguna forma, vendernos, ¿no? Estar todo el tiempo mostrando nuestro trabajo y qué hacemos. Entonces, yo creo que ahorita, por supuesto, tenemos la facilidad de las redes sociales que nosotras no las teníamos. Entonces, eso también es una plataforma para mostrar nuestro trabajo. O sea, por ejemplo, en mi caso, para mí mi Facebook es una opción para mostrar lo que estoy haciendo. Yo prácticamente no comparto nada, ni fotos, ni nada, sino muestro mi trabajo en redes sociales, en LinkedIn también lo hago. Entonces, yo creo que esa es una ventaja que tienen las generaciones de ahorita. Aparte, uno solamente está enfocado en que quiero trabajar en un gran medio y ahora no. Entonces, ahora puedes puedes generar contenido de calidad en podcast, haciendo live. O sea, hay tantas alternativas que ahora tienes que no las teníamos nosotros. Entonces, yo creo que no existe esa limitación como antes, sino es un tema de atreverse, de generar contenido de calidad, de saber cuál es el público, de saber cuál es el tema que te interesa y allí arriesgarte.
Sí, totalmente. Andrea, en tu caso, ¿tú qué recomiendas para los jóvenes que van empezando? Pues que sean súper comprometidos con el trabajo que aceptan, que, por ejemplo, yo con mis estudiantes en la universidad, cuando, por ejemplo, fallan a la hora de entregarme su trabajo a tiempo, siempre les recuerdo, en la vida real, chicos, existen los deadlines, existen los plazos. El editor no les va a decir que puedes entregar la historia en la que estás trabajando en una semana, al día siguiente o 2 días después. Si es que tienes un plazo, tienes que cumplirlo. Entonces, siempre les recuerdo que si yo les exijo a ellos que cumplan con esos plazos, es porque quiero que al salir de ahí estén acostumbrados a cumplir con lo que, a lo que se han comprometido. Entonces, creo que eso es clave, el ser cumplido con lo que uno tiene que hacer, el hacer un trabajo de calidad. Ya no, como les decía al principio, no tienen una empresa detrás de ustedes hablando por su trabajo. Son cada uno de nosotros, los trabajadores independientes, quienes tenemos que ser nuestra propia marca, nuestra propia carta de presentación. Así que eso sería ser simplemente ser cumplidos, responder los mensajes a los que les llega, si es que están en una comunicación con un editor, ser bastante asequible, estar siempre en constante comunicación con esa persona, no desaparecerse, no dejar emails sin responder o mensajes en el WhatsApp sin responder, si te buscan, contestar a tiempo, dar respuestas claras. Lo que decía Mirelis también es cómo ayudar a promover tu trabajo. Ahora están las redes sociales, el Facebook, el Twitter. Si usan Twitter o si usan Facebook para promocionar su trabajo, procuren que no compartir cosas demasiado personales o ser cuidadosos con lo que dicen o cómo lo dicen, para que no vayan a malograr su reputación, que los vean como personas serias, ¿no? Como profesionales serios, como profesionales que hacen trabajos de calidad. Yo, por ejemplo, en Twitter lo uso solamente para compartir noticias y cosas profesionales, no comparto nada de mi vida privada allí, es simplemente cosas que tienen que ver con el periodismo. Entonces, saber utilizar también las redes, ¿no? No vamos a colocar de repente una historia y al día siguiente una foto de una fiesta, ¿no? Entonces, ser un poco cuidadosos con la imagen que tenemos, la imagen pública que tenemos. Claro. Creo que las dos dicen cosas muy claves, ¿no? O sea, uno, hace 10, yo sí creo que es más fácil hoy que hace 10 años, ¿no? O sea, redes sociales, hay más redes, hay más webinars, hay más capacitación por todos lados, ¿no? O sea, hay más becas de las que había antes, o sea, ahora la Fundación Gabo, varias organizaciones en Estados Unidos, o sea, hay muchos grants que se ofrecen, bolsas de trabajo para periodistas independientes, o sea, que tal vez no son... no te van a dar una estabilidad indefinida, pero te van a ayudar a sacar un tema que querías sacar y que no hay presupuesto para hacer esa investigación, ¿no? O sea, ese tipo de cosas a mí me parecen realmente positivas y el tema de tener estos espacios continuos, de hablar, de compartir dudas, ya sea con la red global, ya sea con distintas latitudes que mencionaba Mirelis, Chicas Poderosas, hace muchas cosas, o sea, creo que todas estas iniciativas van por una misma causa, ¿no? En Dromómedos, por ejemplo, sacamos un área que se llama El Salón, que es justamente para estar hablando siempre estábamos como en bares quejándonos de lo mal que va la industria, dijimos, bueno, trasladémoslo a soluciones, ¿no? Y empecemos a hacer webinars o talleres de capacitación con gente interesante que hable desde la práctica, ¿no? Entonces creo que esa parte de tener espacios como este y a gente como ustedes que puede ir contando sus errores, lo que es difícil, eso va a cambiar, ¿no? Y va también a hacer que la gente esté más capacitada y sea más profesional en su trabajo y que los medios también trabajen mejor, digamos, porque no tiene que ser una relación de combate como que el medio es el malo y nosotros somos los buenos, ¿no? Sino mientras nosotros exijamos mejor y trabajemos mejor, ellos también lo van a hacer y eso va a ser una profesionalización del periodismo en español, que creo que es algo clave. Dicho todo esto y después de una hora de estar hablando, creo que hay varias preguntas que algunas ya se empezaron a tocar, pero creo que es hora de abrirlas. Ahora Andrea Arzaba
de la Red Global de Periodismo de Investigación nos va a decir cuáles son las dudas. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias a todos por todas las preguntas que han enviado. Las he englobado por tema. Así que comencemos con todas esas dudas de periodistas que apenas van a comenzar con el freelancing, ¿no? Entonces, una pregunta es, ¿cómo hago mi primer acercamiento con un medio para empezar a colaborar con ellos? Si tienen alguna recomendación. ¿Qué plataforma recomiendan para armar un portafolio? Y cuando uno decide hacer uno de estos artículos gratis, ¿cómo se dice? O sea, quiero trabajar con ustedes y no espero remuneración, o no sé si tienen alguna recomendación de este tipo. Esta sería la primera ronda. Si gustan, comenzamos con Mirelis y después Andrea. Mirelis, estás en mute. Perdón. Ya. Voy a compartir mi portafolio, no sé si lo hago por el chat o por donde dice preguntas y respuestas. Por el chat. Ok. Esta es una de las plataformas que existe para... Ah, perdón, creo que le entré... No te preocupes, lo comparto si quieres. Lo comparto, Sí, ok. sí. Esta es una de las plataformas que existe, que está dedicado para periodistas. Es gratuita, es limitada a unos 10 artículos, si mal no recuerdo, pero la verdad que funciona bien, tiene varios diseños importantes. Bueno, en realidad yo no soy partidaria de escribir gratuito, o sea, de regalar nuestro trabajo. Como estaba diciendo Andrea, hay como situaciones estratégicas en las que uno dice, bueno, esto me va a llevar a... O sea, lo voy a hacer porque tiene un propósito, entonces allí es cuando uno mide ese riesgo, ¿no? Entonces, por eso, no es una cosa que uno de una va a decir, bueno, quiero escribir de forma gratuita, no, porque si lo haces una vez, ellos van a decir, bueno, lo puedes hacer otras veces, ¿no? Entonces es cuando puntualmente tú sientes que eso te puede llevar a otro paso o a un paso más elevado, ¿no? Yo creo que en ese caso es claro saber hacia dónde quieres ir, ¿okay? Es claro saber qué es cómo te visualizas tú en un futuro, y esa visión a futuro es lo que te va a decir, bueno, este paso lo tengo que hacer porque quiero llegar a este siguiente nivel, ¿no? Por ejemplo, otro de los caminos también es colaborar con publicaciones académicas, pues también es otra de las vías en la que sí, no puede ser por el área de los medios, también puede ser a través de la academia, y ese es un camino también muy, muy viable, ¿no? Como lo conversamos ya en ese primer correo, yo creo que la clave es que sea un correo bien escrito, que sea un correo en el que podamos presentar nuestro interés, nuestra buena disposición, y que estemos realmente, que demostremos que sabemos a qué medio estamos escribiendo y que sabemos que se trata de un tema novedoso, que es coyuntura, o sea, que está que es de actualidad, ¿ok? Y que en ese correo, bueno, podamos en pocas líneas, porque lo importante es no hacer un correo muy largo, porque los editores tienen poco tiempo, en pocas líneas ser concretos en nuestra propuesta, ¿no? Gracias, Mirelis. No sé, Andrea, si tú quieres agregar algo a esas preguntas. Sí, de repente si es que van a proponer algo, siempre incluyan en su correo por qué esa historia debe escribirse hoy, por qué debe contarse hoy, qué es lo que, en qué contexto estamos en ese momento que amerita que esa historia sea publicada pronto. Y también por qué ustedes son las personas indicadas para contar esa historia. Eso es algo que un editor siempre va a buscar. Por qué hay que publicarla y por qué tengo que publicarla a través de ti. Entonces siempre incluyen ahí la información de repente ustedes tienen un acercamiento especial con los personajes de la historia, de repente tienen una historia personal que
tiene relación con la historia que quieren contar. Entonces, díganles por qué ustedes son esa persona indicada. Perfecto. Bueno, la segunda ronda de preguntas es más sobre cobros, un tema que ya se trató, pero bueno, pregunta el público. ¿Tienen algún consejo sobre es mejor cobrar por palabra, por hora, por proyecto? No sé si ustedes tienen como alguna fórmula o alguna manera en la que calculan el costo de trabajo, sobre todo para aquellos que comienzan, ¿cómo recomiendan saber cómo cobrar? Comenzamos con Andrea y después Mirelis. En mi caso, yo usualmente cobro por hora. Es más el estándar aquí en Estados Unidos cobrar por hora. Algunas veces también he hecho trabajo freelance como traductora y usualmente se cobra por palabra, pero usualmente cobro por hora. Por artículos, sí, usualmente el medio tiene ya una tarifa establecida y te va a decir que pagan X cantidad de dinero por una nota, y puede que tú trabajes 10 o 20 horas en esa nota y que al final de cuentas te salga $2 la hora, pero eso ya depende de cada uno si es que lo acepta o no, pero es muy distinto con cada medio y con el tipo de trabajo que haces, ¿no? Y como dice Andrea, en Latinoamérica los medios ya tienen como fijado una tarifa que, pues, que ronda entre los $150 y los $100 una nota de unas 2, 3 cuartillas. Como dice, si lo calculas por hora, pues obviamente estás ganando $2 la hora, $5 la hora. No es un mecanismo realmente muy rentable o equilibrado, pero es la dinámica que se utiliza en Latinoamérica para las colaboraciones. Ya cuando corresponde a un proyecto transfronterizo, por ejemplo, que ya hay un financiamiento, pues ya ahí la negociación es con el editor, porque por lo general se hace un precio para los periodistas, y como son trabajos de 3 o 5 meses, pues depende de cuánto sea el financiamiento, pero allí ya tiene que ser de más de $600, $800. Todo depende de cuánto tiempo tome la investigación. Yo tengo una duda aquí, sobre todo ustedes que hacen otras cosas como ser fixer o verificación de datos en específico. ¿Se paga mejor o peor que un reportaje, por ejemplo? O sea, digamos, entrar en eso, ¿vale la pena? En mi caso, paga mejor ser verificadora de datos para medios que tienen el sustento financiero que escribir notas para América Latina, de todas maneras. Sí. Ser fixer paga mucho mejor que ser redactor. Lo que a ti te toma 3 semanas en la investigación, en escribir y en todo eso, lo puedes ganar en un solo día. Entonces, un fixer de un día, de full day, puede ser fácil $300 el día. Entonces, por eso es lo que les comentaba, la clave aquí es diversificarse. Un fixer para explicarles, un fixer es un productor, es aquella persona que se encarga de coordinar todo el trabajo de los corresponsales, por ejemplo, de los corresponsales extranjeros. Como yo trabajaba en ese momento, yo vivía en ese momento en Venezuela, bueno, por supuesto, había cualquier cantidad de corresponsales que querían ir a Venezuela, entonces yo me encargaba de coordinar las entrevistas, la movilización, el hospedaje, el tema del dinero, porque allá en Venezuela es un tema el efectivo, el cambio de los dólares, llevarlos a los lugares donde, o sea, el tema de seguridad. Y ese trabajo también lo hice aquí en Perú, porque también habían corresponsales que querían cubrir el tema de la migración venezolana. Entonces, ese mismo trabajo lo hice para ellos. Y también para el tema cinematográfico, el tema de comerciales también funciona. Y yo también me dedico a hacer coordinación editorial.
yo hago como parte del trabajo de diversificarme, hago libros, es un trabajo que me gusta muchísimo el tema de la edición, y bueno, por supuesto también paga mucho mejor que el periodismo. Perfecto. Bueno, pues una última ronda de preguntas y también, Ale, me encantaría que respondieras en esta ocasión. Preguntan, ¿cómo sembrar el interés en los editores en historias que vienen a veces de países pequeños o de comunidades que a lo mejor no son muy conocidas y que no están en la agenda de medios tradicionales? También pregunta, esta a lo mejor es más para Mirelis, ¿no? ¿Cómo comenzar como fixer, sobre todo en un país donde eres migrante? Y también si tienes algún comentario respecto a trámites migratorios. Y para Andrea también preguntan cómo comenzar como verificador de datos, y no sé si tienes como alguna herramienta que utilices para verificar datos, y también en específico para verificar datos en vivo, como es el caso de un debate presidencial. Si gustan, comenzamos con Andrea. ¿Cómo verificar? Si es que tengo alguna herramienta para verificar datos, no exactamente, porque la historia, el reto justamente de verificar una historia es comprobar la veracidad de los hechos que contiene esa historia. Entonces, todas las historias van a ser distintas. Una sola base de datos no te va a llevar nunca a poder verificar toda clase de historias. Entonces, depende mucho de cuál es el contenido. Lo que sí recomiendo siempre es buscar corroborar los datos con fuentes que sean, que tengan buena reputación, si es posible, con fuentes primarias. O sea, por ejemplo, si es que en una historia se habla de que, no sé, el mes pasado hubo una encuesta sobre la migración en Perú, por ejemplo, si es que los peruanos están de acuerdo con la migración de venezolanos al Perú. No hay hay que buscar esa misma encuesta, ¿no? No digamos, el diario El Comercio reportó que 50% de los limeños no quieren que los venezolanos migren a Perú. No, hay que ir a la encuesta exacta. Entonces hay que buscar esa fuente primaria. Y cómo promocionarse como verificador de datos, eso es simplemente con la experiencia. O sea, el hacer un trabajo, hacer un primer trabajo, hacerlo bien, hacerlo puntual y con mucha atención al detalle. Y es el trabajo que va a hablar por uno mismo. No hay una fórmula mágica para eso, ¿no? Perfecto, Andrea, muchas gracias. Mirelis, ¿quisieras continuar? Sí, bueno, allí puse en el chat hay una página que se llama WordFixer, que sirve para cargar o hacer tu perfil como fixer en el país donde estás. Allí puedes colocar los enlaces de los trabajos que has hecho y le puedes pedir a tus corresponsales que te hagan un review de tu trabajo y vas ganando como puntuación. La verdad que es una buena plataforma, allí se las dejé, yo tengo un perfil allí. Y bueno, en el tema no requiere, el ser fixer no requiere, ¿cómo se llama? Ningún tipo de documentación, sino una gran agenda de contactos y bueno, saber moverse para los requisitos que te está pidiendo, o sea, para las exigencias que requiere el corresponsal, ¿no? Yo solamente quería hacer algunas acotaciones de algunas cosas que pueden pasar, ¿no? En este proceso de ser freelance, que es que, por ejemplo, pueden pasar, tener siempre un plan B cuando te rechazan de pronto la historia, o sea, hay veces que hay otro tema que tienen que tener en cuenta, que es el de las comisiones. Si hay un pago, por ejemplo, desde el exterior, a veces si cobran $100 cuando el dinero que les va a llegar con la comisión pueden ser 75, entonces ese tipo de temas hay que tocarlos con los editores, o que el medio asuma la comisión de la transferencia, por ejemplo. Hay muchos medios que lo hacen. Entonces son cosas pequeñas, pero que la vas aprendiendo con
con los años, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pasa también que hay medios que te dicen envía el texto y después hablamos del costo, ¿no? Entonces, hay veces que tú asumes el riesgo de decir, bueno, lo voy a hacer porque me interesa, pero hay veces que ese acuerdo puede salir muy mal. Alguien, Perfecto, gracias. Mirelis, alguien disculpa, Ale, preguntaba, adelante. alguien preguntaba sobre cómo hacer cómo vender historias en lugares, digamos, que pequeños que no son tan trascendentes. Yo creo que tal vez es incluso más fácil, porque hay menos competencia, ¿no? Entonces, es difícil a veces porque los medios tienen ejes estratégicos, ¿no? O sea, Venezuela siempre es un tema, Brasil, ¿no? Hay países, digamos, México siempre va a ser un tema, temas de narco, que por ejemplo nosotros nos especializamos en temas de violencia y homicidio, narcotráfico, hay mucha competencia, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, hacer un tema de Belice, pues muy poca gente está ahí, ¿no? Entonces, incluso para los medios es muy difícil encontrar un colaborador que a veces esté en esos lugares, en Surinam, ¿no? O sea, me estoy yendo a los extremos, pero incluso pues Guatemala o países más pequeños tienen un mercado potencial porque además son países interesantísimos, ¿no? O sea, bueno, nosotros hemos recorrido toda América Latina un par de veces vendiendo historias y creo que a veces justo donde es más fácil es en este tipo de países. Pero creo que igual al vender una historia siempre hay que pensar en la originalidad de la historia, ¿no? Da igual del país que sea, si hay competencia o no hay competencia, siempre hay que pensar en qué aporte o por qué realmente es buena la historia, ¿no? Si decimos, bueno, quiero hacer una historia de COVID y México, o sea, bueno, pues es que todo el mundo está haciendo historias de COVID y México. Si me dices, esto voy a hacer la historia del científico que está buscando la vacuna del COVID y que está a punto de encontrarla y que los rusos lo están buscando por todos lados, ¿no? O sea, yo qué sé, ese tipo de, un ejemplo super, de ficción ahora mismo, pero si buscamos ese tipo de historias realmente originales, que aportan algo, que son diferentes, eso abre las puertas, ¿no? O sea, creo que también un error de los freelance que cometemos es que creemos que cualquier historia que tenemos es importante y no vemos, no valoramos, para empezar, investigar qué ha publicado el medio en el que queremos colaborar, que a lo mejor ya ha publicado ese tipo de historia, o a lo mejor su competencia ya lo ha hecho, entonces tampoco le va a interesar. Entonces creo que es muy importante tener mirada, ¿no? O sea, creo que la mirada que tenga un periodista freelance es también algo que va a distinguir bastante su carrera. No sé de Andrea si hay alguna pregunta más o si vamos cerrando. Sí, Ale, adelante, vamos cerrando. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Andrea y a Mirelis por la conversación. La verdad es que fue muy interesante, fue divertida y creo que va a ser muy útil para periodistas jóvenes y para periodistas que pues ahora están en este momento, ¿no? Y que, insisto, esto va a seguir, cada vez vamos a hacer más freelance, entonces es importante mantener estas redes y estos espacios. Entonces, muchas gracias también a la red por organizar pues este tipo de encuentros y vienen 3 charlas más, me parece. Inscríbanse, son temas que ahora afectan pues a todos, entonces mientras más comunicados estemos y más colaboremos, va a ser importante, ¿no? Y repito, una de las dudas que ponían antes, sí se puede vivir bien como freelance, pero hay que ser estratégicos, ¿no? O sea, hay que ser organizados, hay que ser cumplidos, hay que trabajar la marca, hay que ser serios, o sea, todas estas cosas son las que van a distinguir la carrera de una persona. Entonces, sigan capacitándose, hay muchos talleres, hay muchas cosas por todos lados, entonces aprovechemos ese momento, aprovechemos Zoom y aprovechemos todas estas colaboraciones y pues muchas gracias a todos y cualquier cosa, pues ya tienen las redes de Andrea, tienen las de Mirelis, nosotros estamos en @dromómanos, pues muchísimas gracias por todo. Gracias por la invitación, gracias. Gracias.